Ok, ahora sí. Entonces el ejemplo que vamos a hacer es el Serway, es el número 2, el Serway. Determina la capacitancia equivalente entre los puntos A y B para el grupo de capacitores conectados, como se muestra en la figura. Un segundo. Utiliza los valores de C1 igual a 5 microfarads, C2 igual a 10 microfarads, C3 igual a 2 microfarads. B, esta es la parte más interesante, que carga es almacenada en el capacitor C3 y la diferencia potencial entre A y B es de 60 volts. Y ya les dibujo el circuito. Entonces la parte A es muy sencilla. La capacitancia equivalente. La parte B, la carga del capacitor C3. Esto es un poco más interesante. En este caso sí vamos a poder hacer series y paralelos. El circuito es más o menos de esta forma. Tenemos acá un capacitor. Este es el punto B. Este es el punto A. Del punto A salen estos otros para acá. C1, C1, C2, perdón, mejor acá C2, C2, C3, C2 y C2. Ok, C3 es solamente ese capacitor. C1 nos dice que es 5 microfarads. C2 dice que es 10 microfarads. Bueno, voy a dibujarlos un poco más. Y C3, 2 microfarads. Ok. Lo primero será empezar a identificar. ¿Se pueden hacer series y paralelos entre los puntos A y B? La verdad es que sí. Tratemos de buscarlos. C1. C1 conecta con C2 por este punto. Pero si seguimos las otras rutas, aquí vamos a chocar con C3 y aquí chocamos con este otro C1. Así que fácilmente C1 y C2 de este lado son una serie. De este lado es la misma historia. Ahora vamos a ver, C2 de abajo, con este C2 de abajo, entre este par de puntos son un paralelo. Fácilmente se ve que C2 conecta por ambos nodos al otro C2. Entonces ahí tenemos una serie, un paralelo y otra serie. Entonces recordemos, simplemente reemplazamos, por ejemplo, si queremos hacer la serie izquierda, esta serie izquierda, vamos a agarrar este par de puntos y vamos a reemplazar el C1 y el C2 por su capacitor en serie. Lo mismo, entre este par de puntos se va a reemplazar el C1 y el C2 por su equivalente en serie. Y para los equivalentes en paralelo, entre este punto y este punto, reemplazamos el el C2 por sus equivalentes en paralelo. Vean que las dos series son la misma, entonces ya, yo solo le voy a llamar C en serie.
para hacer este primer equivalente. El C en serie, en este caso, recordemos que es 1 entre C1 más 1 entre C2, todo a la menos 1. Puesto de una manera ya final, C1 más C2 entre C, perdón, era el resto. C1, C2 entre C1 más C2. Ya esa es la forma final de ellos. Con eso lo podemos meter en la calculadora. Noten algo. Todos están en micros. Así que no hay necesidad de cambiar la unidad a otra cosa que no sea microfarads, a no ser de que se los estén pidiendo explícitamente que digan, quiero la unidad en farads. Si todas están en micros, pueden dejar la respuesta en micros y no tener que cambiar 5 por 5 por 10 a la menos 6 y el de 10 por 10 a la menos, 10 por 10 a la menos 6. Todo se puede quedar en microfarads sin ningún problema. ¿Cuándo sí se tiene que hacer el cambio de unidad? Cuando tuviéramos, por ejemplo, 5 microfarads y 10 milifarads. En ese caso, obligatoriamente hay que cambiar la unidad para que se acople bien apropiadamente en la fórmula. Ese es un error súper común cuando hacen mezclas de unidades. En este caso, yo lo voy a hacer todo en microfarads. Arriba va a quedar 50 en el numerador y en el denominador va a quedar 5 más 10, 15. La serie dice que me da 3.33 microfarads. Eso ya es todo lo que hay que hacer para la C en serie. Ahora vamos con la C en paralelo. La C en paralelo es solamente sumarlos directamente. Los dos tienen el mismo valor, C2 más C2. 2 veces C2. Y C2 valía 10. Estos son 20 microfarads. 1.0 si quieren seguir bien cifras significativas. Ok, voy a redibujar el circuito. Una vez que tengamos esos equivalentes en serie, se recomienda volver a dibujar el circuito. ¿Por qué? Porque es muy difícil tratar de imaginarse el circuito en estos casos, en especial cuando el circuito se hace más y más grande. Aquí está el C3. Y hacia aquí iban los paralelos. Los paralelos los voy a dibujar primero. Los dos paralelos que estaban entre los dos puntos y casi el nodo A, el nodo B, se reemplazaron por un único capacitor que es el C paralelo. Y ese va a ser 20 microfarads. Ahora muy bien, los dos que están en serie se reemplazan por un único capacitor de serie. Uno para este lado y otro para este lado. ¿Por qué? Porque son series diferentes. Recuerden que era entre ese par de puntos que yo agarraba y cambiaba todo. El C en serie tenía un valor de 3.33 microfarads. Esto sería de momento todo lo necesario para este capacitor. Ok, lo primero que nos pedían era la capacitancia equivalente total del circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a volver a identificar qué tenemos acá. C en serie y C3, si los vemos, están todos en paralelo. Esta parte de arriba, esto es un paralelo. Le voy a llamar C paralelo 2. No tengo más nombres que ponerle. Uno le puede poner el nombre que quiera. Entonces yo le voy a poner, o C', le voy a poner C'. C' va a ser el paralelo de C en serie con C3 con C en serie. Como vemos, esto es solamente 2 veces la C en serie.
más la C3. Entonces, esto sería 2 por 3.33 más 2. C' vale 8.66 microfarads. Recuerden que no hay necesidad de cambiar la unidad porque todos están en el mismo tipo de unidad, microfarads. Ok, vuelvo a redibujar el circuito. Esto es A, esto es B y esto es C paralelo. Esto, lo que nos queda es una serie de capacitancias. El C equivalente entre los puntos A y B va a ser la suma de serie de estos dos capacitores. 1 entre C' más 1 entre C par. Todo a la menos 1. Entonces esto es C par, entre C' más C par. Ok, C' era 8.66 más C par era 20. Mira, me dio 1. Dame un segundo, a ver si fue que metí algo mal. Ah, sí. Ya vi dónde metí algo mal en la cálculo. 8.66 por 20 entre 8.66 más 20. Esto me da 6.04 microfarads. Si alguien comprueba la respuesta, porfa. A ver si le da igual. Yo creo que no me equivoqué, pero por cualquier cosa comprueben después la respuesta y si ven algún problema me avisan. Bueno, esta ya es la capacitancia equivalente de todo el sistema. Esa es la parte A. La parte B es que dice que a todo el sistema se le aplica una diferencia de potencial de 60 volts. O sea, entre los puntos A y B se coloca ahora 60 volts de diferencia potencial. Muy bien, ¿cómo empezamos con eso? Uno lo que puede hacer es empezar de atrás para adelante. De adelante hacia atrás. Agarrando esta parte del circuito. Ya sabemos la capacitancia equivalente. Podemos sacar la capacitancia, la carga total. La carga del equivalente. Si lo recordamos, esto sería C por delta V. Y el C del equivalente. El delta V van a ser 60 volts. Y la carga 6.04 por 60 dice que me da 362.4 microcoulombs. El micro lo estoy continuando. Ahora lo arrastro un poquito más. Lo podemos pasar a milicoulombs sin ningún problema si uno quisiera. 0.3624 milicoulombs. Sería la conversión para ese. Eso queda a su gusto. Yo me conformo con la primera respuesta. Ok,
Esta es la carga del equivalente. Pero el equivalente era un equivalente en serie. Vamos a ver qué es lo que pasa con el equivalente en serie. El equivalente en serie, o sea, solamente el capacitor este, eran dos capacitores. Y yo les dije que la carga de este capacitor C', este va a tener la misma carga del equivalente. Lo mismo con este otro. Va a tener esa misma carga equivalente. Entonces, la carga del primado es 362.4 microcoulombs. La carga del paralelo es exactamente la misma, 362.4 microcoulombs. Ok, ahora vamos a deshacer el C'. El C' equivalía a 3 capacitores. Una C en serie por acá. El C3, que era el que me interesa porque es el de la pregunta. No voy a dibujar todo el circuito, solamente la parte que me interesa, el C primado. Ok. Los tres están en paralelo. Por lo tanto, tienen el mismo diferencia potencial. Uno podría agarrarse entonces y agarrar el Q' y buscar la diferencia potencial del primado. El delta V del C'. Entonces, vamos a ver, C era igual a Q sobre delta V, era entonces Q entre C. Ajá, la Q' entre la C', en este caso. Es lo único que tiene que buscar. Buscamos el delta V del C' y va a ser el mismo delta V entre este punto y este punto, que es equivalente a decir que es el mismo delta V entre ese punto y ese punto. Y lo mismo decir que es la diferencia potencial entre ese punto y ese punto. ¿Por qué? Porque el nodo de arriba es un solo nodo. Los 3 puntos de abajo forman un solo nodo. Ok. Entonces vamos a ver el Q'. Q' dije que era 362.4. Perdón, microcoulombs. Y abajo es el C'. ¿C' cuánto era? 8.66 microfarads. Los micros sí se pueden cancelar uno con el otro. Y ya con esto solamente tengo que preocuparme por lo que le estoy aplicando de diferencia potencial. 362.4 dividido entre 8.66. Dice que la parte de arriba está absorbiendo 41.85 volts. ¿Cómo puedo yo saber que al menos por buen camino? Si el voltaje de ese capacitor me hubiera dado mayor que el voltaje de la fuente aplicada, obviamente algo está malo, porque los capacitores no son baterías, ellos no elevan el voltaje, sino ellos van a consumir diferencia potencial. Uno lo puede ver de esa manera. Entonces, jamás el capacitor va a tener un mayor voltaje que el de la fuente. Ninguno de esos capacitores. Ok, sacamos el voltaje del C' porque el C' equivale a 3 capacitores y es el mismo voltaje de cada uno de estos 3. Es el mismo voltaje que hay acá, o la misma diferencia potencial.
41.85 volts. La pregunta era la carga de C3. Entonces, la carga de C3 es igual a la capacitancia de C3 por la diferencia potencial de C3. O sea, la misma que tenemos acá. Vamos a ver cuánta carga tenía. C3 era 2 microfarads. 2 por 41.85. Estos son 83.7 microcoulombs. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Profe, al principio, la Ajá. primera parte, ¿puede repetir cómo sacó Claro, claro. sí, la C? Ok. Tenemos ese circuito. Ese circuito incluye varios capacitores. Varios capacitores tienen el mismo valor de capacitancia C1, C2 y C3. O sea, son las únicas capacitancias que son, digamos, los únicos números que me van a interesar. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar si se puede hacer series y paralelos. Si no se puede hacer series y paralelos, hay que empezar como el ejercicio anterior. Ese ejercicio ya, si lo vieron ya, era un ejercicio extremadamente largo y demasiado tedioso para hacerlo fácilmente. Yo lo hice para todas las capacitancias diferentes. Yo les di el permiso de que ustedes pusieran ese con todas las capacitancias iguales, pero el ejercicio en sí mismo ya es tedioso. Pero nos podemos fijar. ¿Hay series y paralelos? Sí. Entonces no hay que invocar el ejercicio anterior. Series y paralelos. Lo voy a buscar acá. Vamos a ver las 2 C2 de abajo. Estos que están aquí abajito, esas dos están en paralelo. ¿Por qué lo sé? Porque si yo sigo un camino por acá, llego a C2. Y si sigo el otro camino, acá, llego a C2. No me importa que existan estos cables externos. En esto sí está permitido para el C2, para un paralelo. Estos están en paralelo. Vamos con lo de arriba. C1, digamos el de la derecha. Si yo sigo este camino, voy a llegar a C2 sin ningún cable extra. Eso está permitido. Si yo sigo este camino por acá, pego con C3. Eso no me sirve. Si sigo con este otro acá, pego con este otro C1. Eso no me sirve. Entonces yo puedo decir de momento que este C1 de acá está en serie con este C2 de acá. Vamos a ver si este C1 de acá está en serie con el C1 de allá. Sigo este camino, llego a C1. Perfecto. Pero hay un cruce por acá. Ese cruce no está permitido. Eso no es una serie. Entonces C1 con C1 no están en serie. Lo mismo podemos decir que este C2 de acá con este C2 de acá no están en serie. ¿Qué toca ahora? Deshacernos de las dos series que tenemos. Tenemos esta serie y esta serie. Las vamos a deshacer. El equivalente en serie era la suma inversa. 1 entre C1 más 1 entre C2, todo a la menos 1. Sacamos el valor, me dio 3.33. Si hay algún problema en la calculadora, me avisan para por lo menos poner en el comentario los videos. El C en paralelo. Los paralelos se reducen ahora haciendo suma directa. Recordemos que este C2 de acá, de abajo, con este C2 de acá de abajo, estaban en paralelo. Entonces, se pueden hacer la suma directa. 20 microfarads. Recuerden que para el paralelo podemos tener este cruce acá y este cruce acá sin ningún problema. Para la serie no puede existir esos cruces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cambiar toda la parte de la serie y toda la parte del paralelo a como están en el circuito.
Entonces yo podía unir estos dos. El C1 con el C2 se unen. Los dos de abajo, el C2 con el C2 se unen, como si fueran uno solo. Por eso es que los puse con estos puntos marcados. Ahora muy bien, sigo reduciendo el circuito. Para reducir el circuito, me tengo que fijar en series y paralelos. Fácilmente veo que no hay ninguna serie, pero la parte de arriba todos son paralelos. ¿Por qué? Porque este C3 llega a la C en serie, este C3 llega a la C en serie. Por el otro camino, pasa exactamente lo mismo. Se puede llegar perfectamente a todos ellos. Entonces, C serie, C3 y la otra C en serie se reducen a un equivalente en paralelo, que yo le llamé C'. Según el valor, me dio 8.66 microfarads. Ok, sigamos con esto. Ya tenemos este equivalente. Lo que queda es solamente una combinación en series y hago de nuevo la suma inversa. C equivalente total entre los puntos A y B es igual a 1 entre C' más 1 entre C paralelo, todo eso a la menos 1. Hago el cálculo y aparentemente me da 6.04 microfarads. Ahora sí le quedó más claro. Sí, o sea, esa última se resuelve como si fuera una en serie, digamos. Exactamente, porque esto es una serie. Ujú. Aquí se conectan y de este lado no me interesa que no se conecten. Bueno, me interesa que no Ok, se conecten. Entonces, ok. Sí, esto que está perfecto. acá es una serie. Entonces uno va matando el gran Ajá, pájaro a pajaritos, digamos, digámosle. entre paralelos y Lo, series. algo así. Lo que vamos haciendo es vamos reduciendo poco a poco. Lo mismo va a pasar algo muy parecido con los resistores cuando lleguemos dentro de 2 capítulos. El capítulo que vamos a empezar ahora es solamente resistores, pero sin equivalentes de serie y paralelo. Ya el otro que sigue van a ser equivalentes de serie y paralelo y circuitos en corriente directa. Esos van a incluir circuitos con resistores y circuitos con resistores y capacitores. Ok. Entonces, les recuerdo, del capítulo 25 no va a entrar capacitores con dieléctrico. O sea, del capítulo 25, déjeme ver, llega hasta la 25.4, incluida la 25.4 hasta el quiz. La 25.5 en adelante no va a entrar para el quiz. O sea, no entra materiales dieléctricos y no entra dipolo eléctrico de un capacitor eléctrico ni descripción de atómica de los dieléctricos. Ok. Estos ejercicios son bastante similares en sí. Hagan bastante práctica y cualquier cosa me avisan. Vamos a empezar entonces con el siguiente ejercicio. Luego les paso ese PDF. Bueno, yo tenía aquí uno en blanco. Ahora vamos a empezar con corriente y resistencia. Este capítulo es de hecho bastante sencillo. Vamos a ver entonces primero la corriente eléctrica. Hasta ahora lo que hemos visto es únicamente cargas estáticas, o sea, las cargas rara vez se mueven, solamente cuando consideramos ley de Coulomb y la ley de Coulomb hacemos la fuerza de Coulomb igual a la masa por aceleración y en ese caso ya pueden ahí aplicar todo lo que quieran de física 1. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, ya saben cómo se comporta, de ahí si tienen una ecuación de movimiento pueden hacer todo lo que ocupen de física 1 para hacer el movimiento, pero solamente en ese caso se podía hacer algo del movimiento de las cargas. Ahora, a partir de ahí, casi todos los demás, yo les dije que no se consideran cargas en movimiento, incluidos los conductores. Ahora vamos a ver lo que le pasa a un conductor que tiene una carga en movimiento. Entonces, la corriente eléctrica es bastante sencilla.
es el movimiento de las cargas eléctricas. Entre comillas. Y ya veremos por qué entre comillas. Entonces, tenemos el movimiento de cargas eléctricas a través de una región del espacio. Muy bonito. Pero hay que buscar una manera de cómo medir esta cosa. Por eso es de que lo dejé entre comillas, porque todavía no está listo para poder hacer una medición. Entonces, hagamos un dibujo para tratar de guiar. Si aquí tenemos un área de tal vez un conductor, entonces esta es un área transversal, y tenemos acá los portadores de carga. A estas bolitas las vamos a llamar portadores de carga. ¿Por qué? Porque son las que van a transportar la carga. Y ellas van a tratar de atravesar una superficie. Entonces, cada bolita tiene una carga determinada. Ahí tiene una carga ahí de alguna clase. Llamémosle carga ahí, carga ahí. O sea, son cargas ahí de alguna clase. Y esas bolitas están atravesando una superficie. Entonces yo quiero alguna manera de medir esa famosa corriente eléctrica. Entonces, una manera es haciendo la corriente eléctrica promedio. Entonces, la corriente eléctrica promedio va a ser la cantidad de carga eléctrica que está pasando por esa área transversal entre alguna unidad de tiempo. Entonces, tenemos unas bolitas que llevan carga, son unas bolitas muy pequeñitas, llevan carga eléctrica. Si yo cuento cuánta carga pasó por una unidad de tiempo en esa área, entonces tengo la corriente que pasó por esa área. Vean que la corriente al final no depende del área. ¿Por qué ocupamos un área? Bueno, porque ocupamos algo con cómo medirlo. O sea, de que si yo puedo tener algo que se llama densidad de corriente. Eso lo veremos en 3 secciones más adelante de esta, más o menos. Si yo tengo un montón de portadores de corriente viajando por una gran parte, pero yo solo quiero medir la corriente que pasa por esta región, entonces yo solo mido la corriente que pasa por esta región. Pero pueden haber más portadores de carga dando un viaje por fuera de esa región A. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que la corriente instantánea, que es con la que realmente vamos a trabajar la mayor parte del tiempo. Instantánea, ya saben, delta T tiende a 0. Entonces, la corriente pasa a ser una derivada. O sea, nosotros podemos establecer una función de la carga que está pasando por esa superficie en algún tiempo y derivamos con ese tiempo. La unidad de la corriente es muy importante.
La unidad es el ampere. Un ampere equivale a un coulomb por segundo. Pero hay una diferencia importante. El ampere es la unidad básica del sistema internacional. ¿Por qué? Resulta que, algo que yo nunca les he dicho, medir la carga es extremadamente difícil. Es muy difícil medir cuánta carga tiene algún objeto, pero es extremadamente fácil medir la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente, bueno, en física 3 van a ver otros fenómenos que van a ocurrir con ella, pero la corriente es muy fácil de medir. Se puede medir por varios métodos. Entonces, como es fácil de medir y se obtienen valores extremadamente precisos, incluso con instrumentos en la época de los 1800, entonces, en algún momento decidieron que el ampere era una mejor unidad para tratar. Sería la unidad básica del sistema internacional. El coulomb, cosa que yo nunca les dije, el coulomb es una unidad compuesta. Bueno, yo creo que tal vez sí les dije, pero nunca se los aclaré por qué. Entonces, si nos preguntan, el ampere es la unidad del sistema internacional, no el coulomb. ¿Por qué? Porque el ampere es fácil de medir, el coulomb es realmente difícil de medir. Bueno, entonces ocupamos saber más para la corriente eléctrica. Bueno, nos interesaría saber cómo se mueven esos portadores de carga. Ahora, muy bien. La palabra conductor. Yo les dije que los conductores en estado estacionario, o sea, cuando no hay corrientes, no hay absolutamente nada. Perdón, quitemos la palabra estacionario. Más bien un conductor aislado. O sea, no se le aplica campos eléctricos, no hay absolutamente nada. El conductor a lo más que va a llegar a hacer es mantener la carga sobre su superficie. Eso es lo que yo les dije de los conductores. Ok, ahora los conductores sí van a poder mantener la carga sobre su volumen, pero esa carga ya no se va a mantener estática, se va a mantener en movimiento. En todo momento, esas cargas van a estar moviéndose. ¿Se mueven de manera ordenada? A priori pareciera que sí, pero realmente no. ¿Qué es lo que pasa dentro de un conductor? Si nosotros tuviéramos aquí ¿el conductor de qué está hecho? Está hecho de átomos. Entonces tenemos átomos grandes ordenados de alguna forma. En realidad no tienen que ser ni muy ordenados, nada más tienen que estar ahí y ser de algún metal. Y aquí tenemos una bolita que es un portador de carga. Todavía no les he dicho cuál es el portador de carga, pero para irles adelantando son los electrones. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Aquí hay un electrón, chocó con un átomo y cambió de dirección. Perfectamente, en ese momento venía otro electrón por acá, cambiaron de dirección, empiezan a chocar entre sí y con los átomos. Aquí puede haber venido otro electrón, uno sale disparado por un lado, otro sale disparado por otro lado. ¿Y qué pasó? Los electrones van a empezar a chocar entre sí, van a empezar a chocar con los átomos, entonces hay choques por todo lado. Realmente, la velocidad o la rapidez que van a tener, o sea, para que un electrón salga de un átomo, va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, los portadores de carga, de una vez los voy a aclarar.
Entonces, los portadores de carga van a ser los electrones, o sea, cargas negativas. Recordemos de que si el campo eléctrico está en esta dirección, es el campo eléctrico que está dentro del conductor y está yendo en esa dirección, los electrones se van a ver atraídos hacia esta dirección. Luego les aclaro por qué los electrones son los portadores de carga y no los protones o los neutrones. De momento, créame que los portadores de carga van a ser los electrones. Pero ahorita hablamos bien de ellos. Entonces, tenemos muchos choques. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una pequeña región del espacio de acá y tratar de discernir cuánto tiempo le va a tardar a este electrón pasar de un lado al otro. Esa pequeña sección del espacio la voy a llamar delta X. Muy bien. Dado que la corriente requiere un delta Q, o sea, la cantidad de carga que está entrando y saliendo de él, ella tiene que ser proporcional a la carga de un solo electrón, o la carga elemental, o la carga del portador de carga. Esta Q minúscula, la carga del portador. Ahora, muy bien, ¿qué vamos a requerir? Bueno, vamos a tener un número muy, muy grande de portadores de carga. Un número n de portadores de carga. Entonces, ¿era n o era portadores de carga por unidad de área? Ajá. Perdón, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tener un número n mayúscula muy grande de portadores de carga y los portadores de carga. O sea, esta es la carga que está pasando por ahí. Nosotros podemos hacer lo siguiente, igual que en los gases. En los gases, ¿qué hacíamos? Consideramos la densidad del gas, o sea, el número total de la masa por alguna unidad de volumen. En algún momento llegamos a considerar más bien el número total de partículas del gas por unidad de volumen. Así que vamos a hacer eso. Vamos a definir n como el número total de partículas por alguna unidad de volumen determinado. Entonces, este n va a ser la densidad de portadores. Densidad de portadores. Entonces, la carga total que estaba pasando por ahí va a ser igual a, nada más despejamos la n mayúscula. N minúscula por el volumen pequeñito que teníamos por la carga Q de uno solo de ellos. Ese volumen, bueno, yo les dije que esto tiene área transversal A. Bueno, no se los dije, pero se los dije en la introducción. Entonces va a ser N por el área transversal A por el delta X que tenía de profundidad la entrada de esos electroncitos ahí. ¿Ok? Nosotros podemos tomar la corriente promedio y solamente la dividimos entre delta T. Delta Q entre delta T es igual a NA. Voy a poner primero la Q primero. Y por último el delta X. Y lo que voy a hacer es que en lugar de hacer la fracción grande, voy a poner el delta T solamente con este.
Esto que tenemos acá, esto es una velocidad. Es muy parecida a la velocidad promedio que tienen los electrones. A esa velocidad le vamos a llamar velocidad de arrastre o velocidad de deriva. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una enorme cantidad de portadores de carga chocando unos con los otros, chocando con los otros átomos, incluso. Entonces, hay un montón de choques. Realmente, para que el electrón logre salir de esta pequeña región, por más que a ustedes se les ocurra hacerlo pequeñito esa región, va a tardar muchísimo en salir. El electrón no les es nada fácil atravesar, aunque sea un pequeñito pedacito del conductor. Por eso se le denomina velocidad de arrastre. De hecho, se puede poner en carácter vectorial, si uno quisiera, y darle una dirección fija, que va a tener la dirección del movimiento de la corriente. Lo voy a escribir abajo. Entonces, la velocidad de deriva o de arrastre es una velocidad realmente pequeña. VD es realmente muy, muy pequeña. Un solo electrón va a tener una rapidez enorme, pero como hay un montón de átomos, entonces, ¿qué le va a pasar? Va a chocar. Los choques hacen que el electrón cambie de dirección, lo obligan a que se retroceda y va a tardar mucho en salir del conductor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que en un conductor realmente hay un bloqueo al movimiento de las cargas. Nosotros podríamos intentar lo siguiente. Si imagináramos por pura casualidad una manera de inventar un experimento de lanzarle a un conductor una cantidad enorme de electrones, todos exactamente en la misma dirección para que un electrón no choque con el otro y que las fuerzas entre electrones no los obliguen a cambiar de dirección. De ahí el mismo conductor va a tener sus propios átomos. Los átomos van a estar estacionarios y van a empezar a chocar con los electrones. Los electrones, aunque llegaran todos en la misma dirección, milagrosamente, esos electrones van a empezar a chocar con los átomos y al final siempre van a tardar muchísimo tiempo en salir del conductor o en siquiera atravesar un pequeño pedacito delta X del conductor. O sea, a un solo electrón le va a tomar toda una vida salir de aunque sea un solo centímetro del conductor. Así que los conductores no son perfectos. Tienen una pequeña resistencia asociada. Entonces, esa resistencia al movimiento recibe el mismo nombre de resistencia.
Ok. Entre el montón de electrones que tenemos, no nos sirve realmente considerar el aspecto microscópico del electrón o de los portadores de carga. ¿Por qué es que los protones no pueden ser portadores de carga? Eso no se los he dicho hasta ahora. La razón es porque los protones son más pesados que el electrón. Ellos están en el átomo. Las moléculas de él están hechas por un montón de protones y neutrones. Por lo tanto, los núcleos atómicos son realmente pesados y les va a costar moverse fuera de sus posiciones. No es que no se muevan o mover tal vez un poquito. Probablemente van a oscilar en alrededor de un eje determinado, de un punto determinado, pero realmente los protones les va a costar mucho ser el portador de carga en un conductor. ¿Pueden ser portadores de carga en otros contextos? La verdad es que sí. Los rayos cósmicos no están formados por partículas de luz. Los rayos cósmicos realmente están formados por partículas cargadas y principalmente por protones. Hay muchas otras partículas cargadas por los que están hechos los rayos cósmicos, pero son los protones los principales. Son mucho más intensos que los propios rayos gamma, normalmente. Los rayos gamma son partículas de luz extremadamente energéticas y aún así los protones en rayos cósmicos son mucho más poderosos. Eso se puede considerar perfectamente como una corriente eléctrica muy grande de protones en lugar de electrones. Ahora muy bien, vamos con la ley de Ohm. Hasta ahora yo les dije que la corriente eléctrica estaba formada por dQ entre dt. Si tenemos un electrón viajando en la dirección derecha, entonces aquí tenemos un electrón, su movimiento es directamente hacia la parte derecha y digamos que va a atravesar un área A y una serie de electrones van a seguirlo. Resulta que entonces la corriente va a tener un signo negativo, pero eso se arregla muy fácilmente. O sea, si yo trato de medir la corriente en esta dirección, lo que voy a encontrar es de que la corriente va a tener un signo negativo porque el electrón tiene un signo negativo. Entonces la gente lo que decía era que la corriente realmente pasaba para el otro lado. Entonces la corriente sigue la parte positiva de las cargas. Entonces, y va a seguir las cargas positivas. Esto entre comillas. ¿Por qué? Porque la carga negativa del electrón, usted lo único que tiene es un signo de menos, de más. Simplemente el signo de menos lo que me está indicando es que si no iba para la derecha, va para la izquierda. Entonces, y durante mucho tiempo se pensó que los electrones, bueno, en realidad no se pensaba en los electrones, se pensaba que los portadores de carga eran cargas positivas, cuando realmente eran los propios electrones de los átomos los que eran las cargas negativas, los que eran los portadores de carga. Entonces, aunque I siga entre comillas las cargas positivas, o sea, siempre es positivo hacia donde se mueve la carga positiva, en un conductor, el electrón es el que va a llevar la carga. Hagamos un dibujo. Aquí está el conductor, aquí está la corriente yendo en esta dirección. Pero las bolitas de los electrones, o sea, los portadores de carga, están yendo en esta dirección. O entre comillas yendo en esa dirección. Recuerden que ellos van a realmente chocar, pero el promedio de ellos va a ir siguiendo hacia allá. Ok. Ahora lo que vamos a definir es la densidad de corriente. Nosotros podríamos definir una densidad de corriente, o sea, una cantidad de corriente que está pasando por un área.
Entonces, la cantidad de corriente superficial la podemos definir. Podemos definir también la cantidad de corriente que está entrando en alguna línea. Se puede hacer perfectamente. Sería una cantidad de corriente lineal. No se define la volumétrica porque realmente no es necesario. La densidad de corriente superficial es más que suficiente para... Perdón, la densidad de corriente superficial es lo único que necesitamos para poder hacer cálculos. Incluso la lineal se puede usar en algunos contextos, pero la superficial sale en un montón de ecuaciones. Entonces, J, definido en magnitud únicamente como la corriente que está pasando por algún área determinada, realmente esto está mal. Así lo pone el libro, pero esto está mal. Sería la J promedio. Realmente la J debe definirse como una cantidad en forma de derivada. E incluso J se define por medio de un vector. Entonces, J promedio va a ser igual a la corriente por unidad de área, pero eso también va a ser igual a el número de portadores por unidad de volumen, n minúscula, por la carga de un solo portador, por la velocidad de arrastre. Ok. Aquí entonces tenemos mucha información de la J. Yo les dije que se puede definir en forma de vector. De hecho, el vector no va a seguir la dirección de la corriente, va a seguir la dirección del propio portador de carga. Voy a poner aquí una L. No, voy a ponerle la S, la misma S que... No, L. Donde L es la dirección del portador de carga. O de la velocidad de arrastre, más bien. L, recordemos que es un vector unitario, o sea, no va a influirnos en la magnitud de J, tiene magnitud igual a 1. Muy bien. Ahora sí vamos con la ley de Ohm. Esto fue el preludio. Llegó Ohm y empezó a estudiar un montón de materiales. Entonces agarraba materiales conductores y empezaba a estudiarlos, les daba montones de formas, los convertía en alambres o en otras formas y empezaba a estudiarlos. Él encontró lo siguiente, que los materiales tradicionalmente, perdón, no lo voy a escribir de una de la fórmula. Entonces los conductores tradicionalmente muy importante, van a seguir, bueno, sometidos a un campo eléctrico siguen la siguiente regla. Ya les explicaré por qué se subraya tradicionalmente. J es igual a sigma entre E, sigma por E, donde sigma es una constante. ¿Eso qué quiere decir? La densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico aplicado. Esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque nos explicaba de una manera muy sencilla cómo sería la corriente en un conductor. El grave detalle acá es el tradicionalmente. Resulta que Ohm experimentó con materiales
con muchos materiales, pero no experimentó con todos. De hecho, en esa época se conocían pocos materiales conductores relevantes. Después empezaron a hacer más experimentos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, existen excepciones a la regla. La ley de Ohm es una ley que sigue muchísimos conductores, pero no es una ley fundamental de la naturaleza. Ese es el único detalle. La ley de Ohm no es fundamental para la naturaleza. O sea, un conductor no está obligado a seguir esto. Pero la mayoría lo siguen. Existen conductores especiales que no lo siguen perfectamente. Existen materiales que conducen corriente, pero esta regla no la van a seguir a priori. De hecho, hay materiales que pueden conducir corriente de un lado y del otro lado no conducen corriente. Hay materiales que tienden a aumentar más bien la corriente, cosa que suena extraño. Obviamente tiene una fuente de energía para poder alimentar esa, pero esos materiales son especiales, son semiconductores. Los semiconductores pueden llegar y digamos que permitir el paso de la corriente por un lado, pero para el otro no. Hay otros semiconductores especiales que pueden llegar a amplificar. Hay conductores especiales que no siguen la ley de Ohm. Pueden seguir una regla cuadrática con el campo eléctrico, pueden seguir una regla cúbica o de orden a la 4 o de alguna función rara. Pero son materiales principalmente construidos por el hombre. La mayoría de materiales en la naturaleza, más o menos, que sean conductores, más o menos siguen la ley de Ohm. Incluso los aislantes, no existe el aislante perfecto. Eventualmente se vuelve conductor y va a seguir la ley de Ohm, entre comillas. No, no muy bien, pero la sigue entre comillas. Vamos a ver qué es este sigma, la constante de proporcionalidad. A este sigma se le conoce como conductividad del material. La conductividad del material es muy especial por una razón. Ella caracteriza al material entonces, mientras más alto sea esa conductividad, más corriente vamos a tener y se dice que es un mejor conductor. Entonces, cuando el sigma es alto, son los mejores conductores. Cuando el sigma es bajo, son los peores conductores que hay. Ok, entonces la conductividad depende únicamente de eso. Si alguien ya conoce eléctrica, verá que les estoy hablando del campo eléctrico y de la densidad de corriente, pero la gente eléctrica usa la ley de Ohm de una forma muy diferente. Ya veremos por qué. La mayoría de conductores que usa la gente eléctrica son pequeños alambres, tal vez incluso con una capa cerámica para disipar el calor. Entonces, la gente eléctrica usa alambres uniformes. Voy a decir que este pedacito del alambre tiene largo L y área transversal A. Y lo va a atravesar un campo eléctrico uniforme. Entonces, como lo atraviesa un campo eléctrico uniforme, voy a decir que aquí va a haber un potencial VB. Este va a haber un potencial VA. Solo la magnitud del campo eléctrico, sin interesarme el signo ni nada, recordamos que el delta V va a ser igual al campo eléctrico por L. Realmente esto lleva un signo de más, pero de momento lo voy a ignorar. No me va a interesar mucho. VB menos VA. Ajá. Y le aplico la ley de Ohm. Yo sé que el campo eléctrico es proporcional a la J.
Entonces, empezamos. Como el campo eléctrico es proporcional a J por medio de sigma, o por medio más bien de 1 entre sigma, J es proporcional a E, entonces es proporcional a J por 1 entre sigma. Nada más de despejar eso. Ok. Yo les dije que era extremadamente fácil medir la corriente. La densidad de corriente es fácil de medir, pero es más fácil de medir la densidad, la corriente como tal. La densidad de corriente cuando es no uniforme se vuelve más tediosa. Los experimentos para hacerlo son más difíciles, se requiere mucha más experiencia, entonces medir la corriente como tal es más fácil en este caso. Entonces voy a reemplazar J por I. Bueno, por I entre A realmente. Y L entre sigma A. Esto nos es muy, muy importante. Vamos a definir una nueva cantidad llamada resistencia. Entonces, la resistencia eléctrica es esta cantidad de acá. Voy a ponerle otro color. R va a ser igual al largo del conductor. O sea, mientras más largo el conductor, más resistencia puede tener por sigma entre A. Entonces, donde L es el largo del conductor, A es el área transversal, y sigma es la conductividad. Muy bien. Ya que definimos sigma como la conductividad del sistema, entonces, es más fácil. Bueno, R, vamos a decir que tiene unidades de ohm. Vamos a declarar esta una unidad. La unidad de ohm la denotamos por omega. Un omega va a ser igual a un volt sobre ampere. La resistencia eléctrica como tal es una cantidad fundamental en la ingeniería eléctrica. Es el dispositivo más sencillo que uno puede utilizar. La ecuación es muy sencilla y se reduce en esto. La diferencia potencial de un resistor es igual a su resistencia por la corriente que lo atraviesa. R no va a depender ni del voltaje aplicado ni de la corriente aplicada. Se le llama resistor a este material, al material con una resistencia determinada. Muy bien, un resistor es en realidad un conductor. Simplemente se le cambió el nombre de conductor a resistor. Para de contar. Resistor es un poquito más general porque puede abarcar también algún tipo de aislante, pero solamente que el aislante va a tener una resistencia enorme. Entonces, no existe un aislante perfecto. En realidad, los aislantes a veces permiten el paso de un poquitito de corriente, pero es extremadamente mínima y muy, muy lento. Entonces, el aislante perfecto no existe. El conductor perfecto no existe. Existen aislantes extremadamente buenos, pero no perfectos. Existen conductores extremadamente buenos, pero el conductor perfecto, andamos cerca de encontrarlo, pero todavía no existe. Ok. Los resistores, de hecho, se pueden conseguir comercialmente. Uno puede llegar y comprar una tienda de electrónicos, resistores, y se los dan de 20 ohms, de 8 ohms. Ellos tienen una tabla de solamente ciertos resistores ahí determinados. Nosotros mismos tenemos una resistencia, de hecho, bastante grande.
pero no es 100% infinita esa resistencia. Así que nosotros no somos inmunes al paso de corriente. Vamos a redefinir un poquitito esa sigma. Y vamos a definir una cantidad que se llama resistividad. La resistividad la vamos a definir como 1 entre sigma. ¿Por qué así? Bueno, porque es más fácil. Así la resistencia va a quedar en términos de pocas unidades, pocas variables en el denominador. Rho L entre A. La resistividad como tal tiene unidades de ohm por metro. Bueno, ohm metro, realmente. No, ohm por unidad de metro. Ok, la resistividad solo depende del material. Ya que la conductividad solo depende del material, la resistividad como tal solo depende del material. La resistencia como tal depende del material y de la forma de él, o sea, el largo y del ancho, el largo y el área. O sea, depende de la geometría del sistema. Pero el resistor no depende del voltaje aplicado. Es muy importante. El resistor no va a depender del voltaje o diferencia potencial ni de la corriente. Algo muy curioso. Yo les dije que había materiales que podían ser conductores por un paso, pero no por el otro. Podían haber conductores que más bien ampliaban la corriente, o bueno, materiales que más bien ampliaban la corriente. Entonces esos materiales no son necesariamente conductores en el sentido de ohm. Así que se le llama materiales óhmicos. A aquellos que siguen la ley de ohm. Ok, los materiales que siguen la ley de Ohm realmente son muchos, pero no son todos. Un material que no sigue la ley de Ohm es un material no óhmico. Puede ser conductor o semiconductor, pero no sigue la ley de Ohm. Así que esos materiales simplemente no los llamamos conductores en el sentido tradicional o resistores en el sentido tradicional. Entonces, esos materiales no los vamos a considerar. Muy bien. Vamos a ver, entonces el libro hace una pequeña gráfica de lo que es un material óhmico. Aquí es una gráfica de corriente contra la diferencia potencial aplicado. La misma para acá, pero para otro tipo de material. En esta, la pendiente representa 1 entre R. Este es un material óhmico.
Un material no óhmico, como un semiconductor, tiene muchas formas de su curva. Lo que sea que no sea una recta ya es un material no óhmico. Este es un ejemplo de un material no óhmico. ¿Se puede representar una especie de resistencia a este material? Sí, en realidad sí se puede. No se va a hacer mucho para este curso, pero uno podría definir que la tangente, la pendiente de esta recta, o sea, la derivada de I con respecto a V, va a representar una especie de resistencia instantánea. El único detalle es que, que estas cosas pueden llegar a tener incluso resistencia negativa. Entonces, en ese caso hay que tenerle cuidado, porque podríamos tener incluso resistencias negativas. Bueno. ¿Qué hora es? Ya casi terminamos. Sí. Quedan 3 fórmulas importantes, si no me equivoco. 4 fórmulas importantes. Sí, las voy a ver de una vez. Y después hago ejemplos de solo esto. Muy bien, entonces vamos a ver un modelo simplificado de conducción eléctrica. Ok. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, nos interesaría de alguna manera poder explicar la conductividad o la resistividad del material. Bueno, resulta que el modelo de conducción eléctrica no es muy sencillo de utilizar. Entonces, el modelo realmente es como una pequeña guía, pero no es perfecto. Ya vimos una pequeña parte del modelo. Lo primero que vimos de velocidad de arrastre, eso es parte del modelo de conducción eléctrica, pero no es todo el modelo. Nos gustaría de alguna manera predecir el sigma o predecir el rho. Cualquiera de los dos, ya estoy feliz porque con uno ya se tiene el otro. Bueno, resulta que con el modelo más sencillo no se puede. Es el que vamos a ver. Aún así no se puede. Ya hemos visto que el conductor está hecho por átomos. Los vamos a considerar fijos en sus posiciones. Pero los electrones son libres de moverse si hay un campo eléctrico. Ok, si hay un campo externo al conductor, los electrones van a poder atravesarlo. ¿Cuáles electrones? ¿Todos los electrones del conductor? No, realmente solamente los electrones de conducción. Muy importante.
¿Por qué? Porque el átomo probablemente no es, va a estar formado por muchos electrones. No todos esos electrones se van a despegar del átomo. De hecho, solamente son los electrones más externos del átomo que se van a despegar de ellos y van a poder brincar de un lado al otro. Cuando no hay un campo eléctrico externo, los electrones van a tener velocidades arbitrarias, van a chocar entre sí. Técnicamente la velocidad promedio es 0 cuando el campo eléctrico es 0. Eso sí se puede notar. Entonces, si el campo eléctrico es igual a 0, la velocidad promedio en forma de dirección es igual a 0. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a chocar unos con el otro, se van a quedar realmente queditos de un lado al otro. Uno no va a poder detectar, entonces una corriente apreciable, ni siquiera va a ser muy difícil que ustedes puedan detectar una corriente en eso. De momento ya encontramos una parte importante, el 0. Lo que nos interesa es el resto. Entonces, campo eléctrico externo igual a 0, va a ser 0 corriente. Al menos parte de esto coincide con la ley de Ohm, ya que la ley de Ohm empieza directo con el 0. Ok. Entonces, si le aplicamos un campo eléctrico externo, los electrones libres se arrastran con la velocidad de arrastre promedio. Entonces, si el campo eléctrico es diferente de 0, esto implica que la velocidad de arrastre va a ser diferente de 0. En realidad esta es pequeñita, del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. O sea, es una velocidad muy, muy pequeñita. Ese sería en el caso de la velocidad de arrastre. Sin embargo, la velocidad de arrastre no es la velocidad promedio de los electrones. Nosotros podemos tener una velocidad promedio de electrón del orden, de hecho, de 10 a la 6 metros por segundo. O sea, los electrones son acelerados muy rápidamente. ¿Cuál es el detalle? Un electrón solito va a llegar a tener más o menos esa velocidad hasta que colisiona con alguien. Llegó, colisionó y cambió de dirección. Entonces, realmente la velocidad de arrastre es la que vamos a poder, entre comillas, medir. No tan fácil porque en realidad la velocidad promedio del electrón antes de la colisión era del orden de 10 a la 6. Como son un montón de electrones chocando casi aleatoriamente entre sí, entonces vamos a tener otra parte más, una característica fundamental para nuestro modelo. Después de una colisión, el movimiento es independiente de antes de la colisión. Entonces, el movimiento del electrón es independiente del movimiento voy a dibujar, escribirlo un poco más antes. Entonces, tenemos un montón de electrones, van a chocar, realmente hacer el análisis estadístico lo único que nos va a decir es que el movimiento después de una colisión es independiente de lo que tenía antes de una colisión. Eso es todo lo que ocupamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Aplico un campo eléctrico uniforme a un conductor.
¿Qué es uniforme? La misma magnitud en todo punto y siempre la misma dirección. Entonces, ya sabemos que los portadores de carga son los propios electrones. Sabemos que por la sumatoria de fuerzas es igual a la carga del portador por el campo eléctrico, pero esto va a ser igual a la masa del portador, que en este caso es la masa del electrón, por la aceleración del electrón. Aquí la carga del portador de carga va a ser igual a menos una carga elemental. ¿Se acuerdan que una carga elemental yo la definía a uno como Q sub E o menos C, dependiendo de la edición del libro que lean incluso? Esto es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 16, 19 coulombs. Ok. Dado que el campo eléctrico es uniforme, o sea, es una constante, la aceleración es uniforme. O sea, la aceleración es constante. Entonces, esto implica que la aceleración es constante. ¿Eso qué quiere decir? Recordamos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre t. Cuando la aceleración es constante, no ocupo hacer una derivada. ¿Por qué? Porque esto yo ya sé que se cumple. O sea, delta v entre el tiempo o entre el delta tiempo, como quieran llamarle. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad final en forma de vector va a ser igual a la velocidad que tenía al inicio más Q E entre la masa del portador, o sea, la masa del electrón, por un tiempo determinado. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Si aquí venía el electrón y choca con algo, nos interesaría ver el tiempo entre choques. Entonces, tau es lo voy a llamar el tiempo, lo voy a poner como tau, que va a ser el tiempo entre choques. Eso en realidad es un tiempo promedio. Entonces, si lográramos medir un tiempo promedio entre colisiones, podríamos tener este tau fácilmente. Hay maneras de estimar el tau. Entonces, si hayamos dicho entonces que al puro inicio no íbamos a tener campo eléctrico, entonces si al puro inicio no hay campo eléctrico, la velocidad inicial va a ser 0. Cuando encendemos el campo eléctrico, inmediatamente se produce esto. Entonces, la velocidad final promedio, o sea, la velocidad final con la que va a chocar con otra parte, va a llegar a ser parecida en realidad a la velocidad de deriva. Esto va a ser igual a la carga del portador por el campo eléctrico aplicado entre la masa del portador por tau. De aquí nosotros podemos sacar la corriente fácilmente. La corriente promedio va a ser el número de la densidad de portadores, o sea, el número total de portadores por unidad de volumen, por la carga del portador, por la velocidad de arrastre. Voy a ponerlo así, VD. Por el área que estaba atravesando. Esto va a ser igual a número de portadores por la carga del portador al cuadrado, cuando reemplazamos VD acá, por tau, perdón, la velocidad promedio entre colisiones, por el área, por el campo eléctrico, entre la masa del
portador de carga, la masa del electrón. Nosotros podríamos pasar la corriente promedio a J y utilizar la ley de Ohm para tratar de comparar esto, porque aquí ya tenemos la I promedio proporcional a E. Entonces, si pasamos J, la I a J, se cancela el área, es nada más pasar el área al otro lado a dividir. J, que es igual a I entre A, eso es igual a N Q cuadrado, tau, más el portador por E. Pero esto sería igual a sigma. N Q cuadrado, tau, entre la masa del portador. Y ρ sería el opuesto de este, masa del portador por la densidad de electrones por unidad de volumen, Q cuadrado entre tau. Muy bien. Cuando hacemos experimentos tratando de empezar a ajustar estas fórmulas, resulta que encontramos que este modelo realmente no se cumple. O sea, este modelo no nos ayuda a predecir ni sigma ni ρ. ¿Eso es un grave problema? En realidad sí, pero no es el fin del mundo. En realidad, para poder predecir apropiadamente ρ y para poder predecir apropiadamente sigma, ocupamos la mecánica cuántica. Es por eso que en realidad estas fórmulas, a pesar de que se estudian con física estadística, ya llegan en el borde en que sí se ocupa un poquito de la mecánica cuántica para poder predecir apropiadamente estas cantidades. Bueno, el modelo tal vez no sea consistente, pero, o sea, no es 100% exacto, pero nos da una buena idea de lo que está ocurriendo dentro de un conductor. Sí se ocupa un poquito más de las reglas, porque ya esas reglas es obvio para los físicos modernos que ahí ocurría fenómenos cuánticos, pero para la época que ellos descubrieron esto, la época de Ohm, la mecánica cuántica ni siquiera estaba en pañales. Aquí en el libro tienen la fecha donde nació Ohm. Sí, no, ni siquiera estaba en pañales. Ni siquiera Ohm murió en 1854. Si les digo que la mecánica cuántica empezó a finales de ese siglo, entonces en esa época Ohm, a pesar de que se tenía una idea de lo que era un portador de carga y se tenía más o menos una idea de lo que debería haber sido un átomo, no estaban seguros. Muy poca gente realmente creía en los átomos en su época, aunque ya habían intentos de tratar de decir que era un átomo. Realmente ninguno concordaba bien, entonces todavía tenían que definir muchas cosas. Actualmente alguien ve esto y dice, no, inmediatamente es a nivel atómico, mecánica cuántica, y lo que es nada más una pequeña corrección a estos valores. Bueno, entonces el modelo de conducción eléctrica no es 100% exacto, pero nos ayuda a entender más o menos por dónde anda la situación que ocurre dentro de un conductor. Lo que nos queda ver es lo siguiente. La resistencia y la temperatura y la potencia eléctrica. Resulta que si un material se empieza a expandir, se hace menos denso. Al hacerse menos denso, cambia un poquito la estructura interna del material y por lo tanto cambia la resistividad. Entonces, de hecho, sigue una fórmula muy parecida a una que ya habíamos visto. La resistividad final va a ser igual a la resistividad inicial, 0, por 1 más alfa, donde alfa era el coeficiente de expansión térmica. Perdón, el coeficiente de temperatura, el coeficiente de temperatura de resistividad por un delta T, el cambio de temperatura. Entonces, esto es la resistividad.
alfa se conoce como coeficiente de temperatura y resistividad. Vean que el alfa tiene los mismos unidades del otro alfa, del alfa del coeficiente de expansión térmica. Bueno, están relacionadas, pero no son exactamente el mismo. Ok. Y la resistencia eléctrica es igual a esta fórmula, prácticamente la misma. Entonces, alfa depende del material. Y hay una tabla por ahí que viene la tabla de los ROS con los alfas respectivos. Uh-huh. Ok. Estas fórmulas lo que nos dicen es nada más cómo va a cambiar la resistencia conforme cambiamos la temperatura. Les dejo a ustedes para que lean la sección de superconductores, pero en superconductores es muy sencillo. Resulta que los materiales eventualmente no van a seguir esta ley. Eventualmente, cuando la temperatura es lo suficientemente baja, la resistencia del material va a tender prácticamente a cero. Eso es un superconductor. El grave problema de eso, bueno, es que la mayoría de superconductores solo se encuentran a temperaturas extremadamente bajas. Si ustedes quieren un superconductor, agarren un material que puede llegar a ser superconductor y bájenle la temperatura. Muchísimo. Ese es el grave detalle. Recientemente escuché una noticia de que se había descubierto un superconductor a temperatura ambiente. El grave problema con ese es de que se ocupaba una presión extremadamente gigante. O sea, agarraron el material y le metieron una cámara de presión y le subieron la presión hasta que la resistencia llegó a ser la de un superconductor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nunca se había visto un superconductor a una temperatura tan alta, pero ocupa una presión muy elevada. La gran meta es encontrar un superconductor a presión ambiente, temperatura ambiente, o sea, cosas que podamos manejar. Bueno, esa parte de superconductores se los dejo a ustedes para que lo lean. El superconductor, entonces, es el conductor perfecto realmente. Y además de todo, ocurren otros fenómenos especiales con un superconductor. Por ejemplo, la levitación magnética puede ocurrir con un superconductor. Eso se los dejo para que lo lean y lo busquen en internet. Bueno, ahora vamos con la potencia eléctrica y con eso terminamos. La potencia eléctrica. Resulta que al haber tantas colisiones, vamos a aumentar la temperatura del sistema. O sea, si tenemos aquí el conductor y al haber colisiones, un conductor se va a calentar. Si tienen una computadora, notarán que las computadoras se calientan cuando requieren más trabajo. Eso es porque está pasándoles más corriente para requerir ese trabajo. Bueno, entonces los conductores se calientan. Entonces, nos gustaría saber una expresión para cuánta potencia está pasando de un sistema al otro por calor. Entonces, para acá, para el medio ambiente está pasando calor. Y la fórmula en realidad es muy sencilla. Sale de simplemente tomar la derivada de
de la energía electrostática. De dt de Q por delta V, pero delta V casi siempre lo vamos a tomar uniforme. Entonces solamente esto sale fuera de la derivada de Q dt delta V. Esto es simplemente la corriente, entonces la potencia eléctrica va a ser la corriente por la diferencia potencial. Esta será la potencia eléctrica que se entrega a cierto dispositivo. ¿A cuál dispositivo? El que sea. Realmente esto sirve para muchísimos dispositivos. Si estamos hablando de una resistencia, la resistencia va a entregar al medio ambiente potencia por calor dada por esto. Para la resistencia, entonces P va a ser igual a I cuadrado por R o delta V al cuadrado por R. Ya con esta fórmula finalizamos el capítulo. La otra clase hacemos solo ejemplos de esto. Vamos a empezar entonces con los conductores más básicos hasta las formas raras de los conductores. Y ejercicios donde ocupemos integrar, o sea, solo los conductores donde tienen formas extrañas. Y después, sí. Y sí, ya eso sería todo por ahora. Después ya empezaríamos el capítulo de circuitos eléctricos. Bueno, por ahora lo dejamos hasta acá y nos vemos en la otra clase.